Proclamadores de Cristo Podcast. Mi nombre es Abel Trejos y esta noche nos acompaña un gran hermano y servidor de aquí de la iglesia Proclamadores. Nuestro hermano Manuel está con nosotros en esta noche. Me da mucha alegría, hermano, que haya aceptado estar con nosotros en esta noche para contarnos un poco de su vida, cómo ha sido su vida y en el mundo y cómo ha sido su vida hoy ya cuando conoció a Jesús. Pero antes vamos a leer la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a ir a la palabra de Dios en Gálatas, por favor, 4, 8 y 9. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavitud? Amén. Estamos en el programa Conociendo a Jesús. Amén. En esta tarde nos da una alegría, mucho gozo tenerlo, hermano. Dios me lo bendiga. Si pudiera introducirse, hermano, cómo es su nombre completo, de dónde viene y a qué edad usted se convirtió al Señor. Amén, pues la gloria es para Dios porque Él es el que me tiene aquí sentado por su misericordia. Y pues la verdad pues me alegro haber llegado a los caminos de Él. Pues como bien leyó al principio que antes servíamos a otros dioses, pues la verdad ellos no se pueden valer por sí solos. Son estatuas que las tiene ahí nada más de adorno porque no sirven para nada, ni para maldecir, ni para hacer el mal. Y pues la verdad que pues venimos de esa vida, pues de la vida en El Salvador, pues mi nombre es Manuel Rivera y pues vengo de El Salvador y por la gracia de Dios he llegado hasta este país y aquí donde pude, pues aquí donde la misericordia de Dios me alcanzó. ¿Usted aquí se convirtió o era cristiano de El Salvador? ¿Cómo conoció al Señor? ¿Si aquí o allá en El Salvador? No lo conocí aquí, pues, pues yo me reconozco como el paralítico de los 38 años, porque casi creo que ya pasaba un poquito de mis 38 años cuando yo empecé a tener este deseo de conocer al verdadero Dios, pues. ¿Cómo fue ese momento que usted conoció al Señor? ¿Cuáles fueron las señales que usted recibió de parte de Dios? ¿O hubo un hermano, alguien que le predicara de ese Dios que ahora conoce? Fíjese que en El Salvador yo tengo un hermano que es pastor. Ha sido pastor casi desde que yo tengo uso de razón. Y todavía por la misericordia él sigue siendo un pastor. Pero él nunca, creo que tal vez por sus oraciones nosotros hemos podido llegar al Evangelio, porque tal vez él nunca se metió en lleno con nosotros en decirnos, mira, esto es malo, no sé, casi nunca tuvimos esa plática de hermanos a hermanos y ponernos a platicar qué opinas de esto, casi él vivía un poco lejos de la casa ya de mis padres, como yo casi me crié con mis padres, pero ya él ya tenía su hogar y ya vivía muy lejos, como casi de 2 horas de diferencia para poderlo ir a visitar. Sí íbamos a visitarnos cuando él nos invitaba, pero era muy poco. Ok. ¿Y a qué edad vinieron para acá, para Estados Unidos, ustedes cuando se emigraron? Pues yo me vine a la edad creo que de 25 años. De 25 Bien años. joven, ¿verdad? Sí, como de ¿Y 25. qué ha sido en su vida? Dice que mucho tiempo en el mundo, pero cuando vino a Cristo, ¿qué es la diferencia que usted encuentra, hermano Manuel? ¿Podría usted explicarnos
¿cómo usted podía decir que o testificar de su vida conviene servir a ese Dios que ha conocido? Amén. ¿Tiene pruebas usted de que Dios realmente existe? Amén. Tengo más que pruebas. ¿Por qué? Porque cuando uno viene a los pies de Cristo arrepentido y uno dice, en verdad, tú existes. Creo que todos nos hacemos esa pregunta. ¿En verdad tú existes? ¿En verdad tú eres el Dios de que todos hablan? Pero yo nunca te he visto, yo nunca he sentido nada. Pero cuando uno viene con ese amor a los pies de Él, que le quiere servir, que viene del mundo, pues, y usted sabe que el mundo no entrega nada. El mundo le da y también le quita. En cambio, Dios no. Dios da y eso permanece. Sí, amén. El enemigo es el que solo ha venido para matar, robar y destruir, pero nuestro Dios ha venido para darnos vida. Pero lamentablemente muchos no entendemos eso, pues. Que pensamos que después de esta muerte no hay otra. Y lamentablemente no es así, porque la Biblia dice, Claro. está hablando de otra cosa. Amén, amén. Y Y uno mismo, como vive en el pecado, vive lo que el mundo le ha mostrado, porque no conocíamos nada del Señor, ¿correcto? Y entonces, como no conocemos lo bueno, creemos que ahí estamos bien. Pero cuando Cristo llega, porque Cristo es que nos encontró a nosotros, no nosotros a Él. amén, amén. ¿Verdad? Y entonces cuando venimos a Cristo, yo por ejemplo, yo puedo testificar la mano de Dios sobre mi vida cuando yo conocí, cuando me convertí al Señor, y Dios cada día en mi vida me ha ido mostrando de que Él está, hermano, luchando para que yo continúe en este caminar desde que me convertí. Cuando uno se convierte a Cristo realmente el 100%, porque muchos, hermanos, usted no me va a dejar mentir, muchos no realmente están convertidos al Señor. Amén, amén. Y viven una vida, decía un pastor, viven con una vida, con un pie en la iglesia y con otro en el mundo. Amén. Entonces ellos realmente no han visto la mano de Dios porque están ciegos. Amén. Y así estábamos nosotros también ciegos, creyendo que hacíamos lo bueno porque no conocíamos lo bueno. No conocíamos lo Y bueno. vivíamos una vida en el mundo haciendo cualquier otra cosa, creyendo que hacíamos lo bueno, mas no sabíamos que nosotros mismos estábamos llevando la destrucción a nuestras vidas. Cuando yo me convertí, yo me acuerdo que lo que yo pensaba, me hablaban de Cristo, pero lo que yo pensaba era dejar el mundo por estar en una iglesia. Pero la palabra de Dios me fue hablando cada vez que yo visitaba a la iglesia, ahí donde se cumple la palabra, que la palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Aunque yo no serví inmediatamente después que fui a un culto, a una iglesia, pero ya la palabra me estaba calcomando en mi mente, en mi corazón, ¿no? Que aquel dijo que eso era malo y yo seguí yendo a hacer lo malo, pero cuando realmente conocemos a Dios, cuando Dios nos abre nuestros ojos espirituales, realmente tenemos asco y ya odiamos el pecado. No queremos practicar más el pecado, pero nosotros, por nuestra propia carnalidad, no queremos soltar el pecado y seguimos pecando. Y por eso muchos, hermanos, Manuel, no sé si usted me va a confirmar esto, por eso muchos no quieren venir a las iglesias ya. Porque hay mucha gente, hermano, en este mundo que realmente no estamos viviendo el evangelio. Y te miran llegar a la iglesia. Amén. Y te miran que te la bañaste en la mañana para ir a la iglesia. Amén. Pero no estamos viviendo muchos en la iglesia, lamentablemente. Y ojalá proclamadores de Cristo, como siempre lo hacemos cada día de oración y culto que tenemos en la iglesia, orar por cada uno de esos hermanos que todavía tienen en su corazón venir a la casa de Dios y que la palabra de Dios los confronte al entrar aquí. Amén. Y eso es el deseo del pastor, que nosotros nos exhorta a que nos ayudemos unos con otros para poder nosotros hacer llegar a otros. Si tú has conocido al Señor, testifica que Cristo vive en tu vida y la mano de Dios ha estado en nosotros. No sé usted si podría contar un poquito más de su testimonio, hermano.
Amén. Lo que usted dice es bien, ¿no? Porque usted está diciendo que a veces nosotros estamos dando un mal testimonio, pero a lo que yo vengo y pienso y a veces les digo a muchas personas es que no lo fijemos en el hermano, que no lo fijemos si como él anda, porque muchas veces ponemos la mirada en el hombre y el hombre nos va a fallar, el hombre va a fallar, nosotros los vamos a fallar, pero Cristo no los va a fallar. Él siempre sigue siendo Dios y Él no se va a caer del cielo por usted o por mí, Él va a seguir siendo Dios si usted se cae. Por eso siempre yo tengo eso, de tener esa seguridad, de no poner la mirada en el hombre, de continuar, de no fijarme en el hermano si anda mal. Hay que orar por el hermano, que Dios algún día tenga misericordia, como decía usted, que no podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque eso no va para mí, porque el mismo Dios dice que no podemos servir a dos señores, o servimos a uno, servimos al otro. Entonces, para mí eso no va, para mí en mi vida personal no va. O sirvo a Dios o sirvo al diablo, como dice la palabra. No podemos estar con un pie adentro y un pie afuera. No, tenemos los dos adentro o tenemos los dos afuera. Pero no podemos ser central, tenemos que ser neutro. O servir a Dios o servir al enemigo. Porque cuando venimos a Cristo, Cristo nos transforma por medio de su palabra. Por medio de su palabra somos transformados. Cuando le empezamos a leer, cuando empezamos a ver las maravillas que hay, cómo se va al cielo y cómo se va al infierno. Muchos ya sabemos cómo ir al cielo, leyendo de su palabra. Pero si usted no quiere ir al cielo, no lea su palabra y se va a ir al... ¿Por qué? Porque ese es un manual. Es el manual que Dios nos dejó para nosotros. Por eso es que a mí es que me gusta leerlo. Y por eso fue que cuando yo no conocía de Dios, ahora que yo conozco de Él, le digo, ¿qué es lo que yo me estaba perdiendo? Pues? ¿Por qué? Porque aquí la palabra es clara, que dice que aquí alcanzaremos la vida eterna, Amén, que leamos de su palabra. Amén. Pero a veces nos dejamos guiar por el hombre. Y como ya le decía, el hombre nos puede fallar, pero la palabra no los va a fallar, esa nunca vuelve vacía. Cuando yo empecé a tener ya algo personal con Cristo, empecé a oír, a oír predicaciones en YouTube. Y así fue, y así fui. Anduve como por unos 5 años allí escuchando predicaciones, y que eso es malo. Y eso fue lo que a mí me fue haciendo cambiar y ver qué era lo que la iglesia tradicional dice, a lo que me llamaba la atención, que por qué los evangélicos dicen otra cosa y la iglesia tradicional dice otra. Entonces me llamó la atención a mí, ¿qué es lo que este libro dice? En verdad, ¿qué es lo que el libro dice? Sí, porque muchas veces, hermano, a mí me ha pasado, yo he escuchado mucha gente que transversen la palabra de Dios, no hablan realmente lo que la palabra leen el versículo, pero ellos hacen lo que ellos quieren con la palabra. Y entonces por eso es que a nosotros, a mucha gente los tienen confundidos. O es esta la palabra, o cuál es la palabra de Dios la que debemos de escuchar. Y entonces, pero nosotros que conocemos a esa verdad es Cristo, dice la palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Y nosotros, la religión tradicional y sigue mintiendo, los ha mentido y nos sigue mintiendo. Amén. Y a muchos tiene engañados. Amén. Pero la gente, hermanos, como empezamos al principio, es que siguen ciegos, siguen atados. Sí. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia? Realmente la iglesia de Cristo somos nosotros. Amén. Los que hemos creído en su palabra, los que vivimos lo que la palabra nos manda que hagamos, y el trabajo de nosotros es ir y predicar, hermano. Amén. Si aceptan o no aceptan, nosotros ya salimos de nuestra responsabilidad. Sí, como hijos de Dios. Mire, a mí no me importa que me rechacen.
Amén. Pero mi trabajo es hablarles. Hablarle. Amén. Yo no los voy a transformar, pero sí les voy a dar testimonio del Dios que yo sirvo. Amén. Y que yo puedo ver su mano transformadora conmigo primero. Pero como dice usted, muchos ponen la mirada en el hombre y no en Dios. Amén. Pero es que es verdad, hermano. Mire, el problema es que si yo no doy testimonio correcto de Dios, la gente, acuérdense que están atados, el diablo los tiene amarrados. Entonces la gente o bien está poniendo la mirada en usted para verlo cuando cae, Amén. Eso es lo que el mundo hace. Y dice que es cristiano. o verlo que usted se está superando, no solamente en material. Dice la palabra de Dios, yo quiero que prospere en espiritual, pero también en lo material. En las dos cosas. Pero el mundo te está mirando, más está pelando el ojo, es verte cuando caigas. Y están deseando a ver si es cierto que te dice que es cristiano, y en esta tempestad que le está llegando, ya se salió. Porque el diablo viene y los tenta. Y quiere destruir a la iglesia de Cristo. Es el peor enemigo que tenemos nosotros, es Satanás, para querernos quitar el gozo. Hay mucha gente ya cristiana, hermano, sí, que ya tiene mucho tiempo en el evangelio y se han enfriado. Ya ni creen que venir a la iglesia ya no hay alegría, ya no buscan la oración, ya no buscan la palabra, porque se les ha ido el primer amor. Y esos, el mundo los está chequeando. Y no quiere que predicabas, y no que me hablabas de Cristo, y ahora tú estás afuera, y entonces ¿en qué quedamos? ¿Y qué es el trabajo de nosotros como hijos de Dios? Hermano, el que persevere hasta el fin, dice la Biblia, será salvo, ¿verdad? Amén. ¿Verdad que nos dice que el que inició? No, el que persevere. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén, Jesucristo vino a este mundo a morir por la humanidad. Amén. Pero la humanidad entera no ha creído que Jesucristo vino a morir. Amén. Siguen creyendo, o muchos siguen esperando todavía la venida de Cristo. Cuando nosotros ya sabemos y hemos visto a través de la palabra las señales que Él nos ha dejado en su palabra de que Él vino, que sufrió todo lo que sufrió por nosotros y que murió, pero que al tercer día, dice la Biblia, y eso es lo que a mí me agrada, me alegra, de que Él no se quedó en la tumba. Amén, amén, a mí también. Esta es la fecha que están celebrando ahora, la lamentada Semana Santa. Sí. Pero esa Semana Santa no lleva nada de santo. Le llaman santo. Lo que el Satanás lleva es ¿cómo dice? Lleva la mano bajo de las aguas, a escondidas. Amén. Para seguir engañándonos a la gente, al ser humano, de que sí están adorando al Dios, pero no saben que ellos mismos están atados y que van a ir a la condenación si no se arrepienten. Pero que dice la Biblia, que el que se arrepintiere, dice, ¿verdad? Amén. Hoy en vida. Esto es. ¿Verdad que la salvación no la recibimos cuando estamos muertos? No. Yo fui un día a un velorio y aún allí el señor que estaba dirigiendo estaba diciendo que había que rezar para que le ayudáramos al difunto a entrar al cielo. A mí me daban ganas de levantarme y decirle, si había leído el versículo bíblico, que el único mediador entre Dios y el hombre es Cristo. Amén. Y que Él es el camino. Pero ahí mismo le había agregado que para que el difunto entrara al cielo, había que ayudarle a rezar para que Dios le permitiera entrar. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros como iglesia? Hacerle ver al mundo que tal vez no podemos criticar a nadie como iglesia. Claro. A nadie como iglesia no la podemos criticar. Hacerle entender al mundo que la verdadera está en su palabra. La verdad está en su palabra. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el mundo piensa que después de muerto a alguien le puede rezar. Pero la palabra dice otra cosa, que si nos arrepintiéramos y confesáramos al Dios que Él resucitó, que Él y entonces será salvo. Poniendo el ejemplo del que murió en la cruz, habían dos, dicen, dos malhechores, pero uno reconoció que era el Hijo de Dios. Pues sí, simple y sencillamente reconocerlo, que Él era el Dios Todopoderoso. Pero el otro no reconoció.
¿Y qué fue lo que Jesús le dijo? Ahora estarás conmigo en el paraíso. No le dijo, le puedes decir a tu papá o a tu mamá que te recen para que te lleven a donde yo voy a estar, ¿verdad? ¿Verdad que no le dijo así? Le puedes decir a tus padres o a tus hermanos que se quedan ahí, que te saquen de ahí, pero no, hoy mismo estará. Pero porque reconoció inmediatamente antes de morir que él era el Cristo, el que habría de venir. Sí. Lo reconoció y abrió su boca y dijo, tú eres el Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso es lo que a mí me inspira. Todo lo que yo leo en su palabra es lo que a mí me inspira. Porque cuando yo vivía en el mundo, pues, porque el mundo ofrece cosas, son cosas pasajeras. Sí, eso tarde o temprano se acaba. Pero Cristo nos da la alegría, esa paz, esa seguridad, que Él está con nosotros en las buenas y en las malas. No porque somos cristianos ya no vamos a sufrir, tenemos tribulaciones, tenemos pruebas, tenemos esto, tenemos lo otro. Y les voy a contar un testimonio cuando yo estaba recién convertido. Pues mi esposa ella no es convertida. Ella no quiere nada con Dios. Pero yo sí, porque cuando yo leo en la Biblia que dice que el que no dejara padre, ni madre, ni hijo, ni esposa, ni hermano no es digno de mí. O sea, hay momentos que no los está mandando a que los dejemos, ¿no? Pero si alguien consciente a no vivir con alguien porque alguien es cristiano o alguien no es cristiano, cuando usted ya está casado con él es una cosa, pero cuando usted ya está en la iglesia, no puede ir al mundo a buscar al mundo a alguien que no es convertida, porque va a tener problemas, el enemigo la va a poder usar tal vez para sacarlo de la iglesia o apartarlo. Pero lo que yo le quiero decir, un testimonio, que cuando yo estaba recién convertido, yo ya había escuchado en el 2016 la voz de Dios audible. Yo tenía un carro que lo laqueaba, pero había una puerta que no se laqueaba, había que bajarle el seguro con la mano. Yo llegaba del trabajo de la noche como a la 1:30, a las 2 de la mañana. Cuando yo me bajé del carro, lo cerré y caminé, oí una voz que me dijo, cierra tu carro. Eso fue como en el 2016. Yo no había aceptado todavía a Cristo. Ya andaba escuchando prédicas. Yo ya había hecho la oración de fe por cuando los pastores decían que alguien que quiere reconocer, yo ya la había hecho, yo ya la hacía. ¿Y en su carro escuchaba todo eso? Sí, yo escuchaba todo eso, pero así, a veces me mantenía firme, pero a veces me caía. Me caía haciendo las cosas que a Dios creo que no le gustan. Entonces, ya para el 2019, cuando yo ya había llegado a esta iglesia, Proclamadores de Cristo, por medio de un varón que yo encontré en una casa, por el hermano José, yo llegué a Proclamadores de Cristo. Fue en el 2000, creo que fue como junio 2019. Me recuerdo más o menos del mes, junio 2019, cuando yo llegué, que él me invitó, yo le dije, yo ya andaba buscando de Cristo, pero le decía que yo necesitaba una señal, que me dirigiera a una buena iglesia. Dirígeme, que yo en verdad yo ya ando necesitado de ti, yo quiero llegar a una iglesia. Y recuerdo que llegaban los mormones y que usted le da el número a ellos nunca van a dejar de llamarle, van a estar allí. Y ellos ya sabían el día que yo descansaba y ellos llegaban todo el día y el día que yo descansaba, pues sentía algo en mí que tal vez no era eso. Porque yo hablaba con ellos de la palabra y de todo. Yo todavía no leía la Biblia, yo no tenía conocimiento de la Biblia, solo conocimiento así, y yo les hacía las pláticas igual a ellos, pues.
pero ellos siempre me insinuaban cosas pero había algo dentro de mí que parecía que no era quizás el llamado. Y le dije yo, necesito otro llamado. Y por lo que le digo que en una casa que yo fui a trabajar, allí conocí al hermano José. Y él me dijo, mira, varón, fíjate que pues voy a hacer el ánimo de ir, le dije. Voy a hacer el ánimo de ir, le dije. Entonces, ahí tal vez entendí que era el llamado que ya Dios estaba haciendo. Entonces, fui. Y para seguir ya en ese año, 2019, tenía como unos 3 meses, creo, de estar en la iglesia ya, ahí firme en la iglesia. Otra vez la misma voz. Y esta vez quizás para que yo no dijera nada en el asiento del carro todavía. Cierra tu carro. La misma voz que había escuchado en el 2016 la volví a escuchar en el 2019. Y ya estaba en la iglesia. Y recuerdo que lo pensé y que solo era hacerle así a mi cuerpo para bajar el seguro al carro. Y no lo hice. Y me fui a dormir. Pues como a las 5 de la mañana soñé un sueño tan real que me despertó bien asustado y dije yo, creo que es el Espíritu que me está diciendo que vaya a orar. Me levanté y fui a orar, pero el sueño era así, yo estaba en medio de un bosque y venía una ola gigantesca, llevándose todo. Y en el sueño vi que yo caí de rodillas y dije, yo no voy a morir aquí, no voy a morir aquí. Y allí desperté. Y lo que le digo que eran como las 5 de la mañana, yo me fui a orar, porque en mi mente dije, yo creo que el Espíritu me está diciendo que yo vaya a orar. Porque siempre yo le decía, yo necesito que tú me levantes, no necesito tener alarma, yo necesito que tú me levantes para que yo pueda tener esa comunión contigo en la noche. Entonces, cuando yo ya me iba a trabajar, hallé un solo desorden en el carro. Y lo que le digo desde el 2016 pasó lo mismo. Entraron al carro, que buscaron dinero, no encontraron, me dejaron un solo desorden. Fue en el 2016. 2019 fue lo mismo. Pero el mismo carro. Y a lo que yo le quiero decir es por qué digo yo, cuando yo llegué al carro, que había el desorden y yo andaba al control del carro de mi esposa, allí en el carro, allí lo tenía yo. Y no vi el carro de ella. Se lo llevaron. Entonces volví a subir, porque yo ya me iba a trabajar, volví a subir y la desperté. Mira, le dije, no, nos robaron el carro. Te robaron el carro. Pero si tú andas así, yo le tuve que explicar, pero yo no, o sea, estaba completamente que no sabía qué hacer. Ella llamó a la policía, hizo el reporte, llegaron, yo ya me había ido a trabajar, entonces yo anduve pensando en el trabajo, qué es lo que yo tengo que hacer, hablando con Dios, qué es, pero bien preocupado. Entonces yo pude entender tal vez el sueño, que eso que venía no iba a ser fácil, que tal vez solo lo podía vencer. Entonces vino a mi mente y dije yo tengo que hacer algo. Jesús, ayúdame. Ahora voy a saber si es que tú eres el Dios de Israel, le dije yo. Si tú me devuelves de nuevo el carro. Y cuando yo llegué a la casa, yo sabía el problema que iba a tener con mi esposa. Yo ya sabía todo lo que ella me iba a decir cuando ella reclamara por qué yo había dejado las llaves allí. Pues ya Dios había trabajado en mi mente que yo le prometía 3 días de ayuno. Y yo sin saber nada, todavía no sabía nada que era. Recién convertido. Recién convertido.
Pero yo hablé con él personal, le dije, yo necesito que tú me lo des a mí y yo te voy a hacer 3 días de ayuno. Son mis primeros 3 días de ayuno que yo hacía. Nunca en mi vida había ayunado. Pero yo ya sabía de lo que se hablaba en la iglesia de ayuno y esto y lo otro. Yo ya sabía eso. Pero a lo que yo quería era saber que si él existía. Porque yo estaba nuevo en el evangelio. Pero bueno, yo llegué a la casa, hablé con la policía, me dijo que a veces los encuentran, a veces no, que a veces los desmantelan, que a veces en parte, no sé, pero es tu culpa, me dijo. Sí, yo sé que es mi culpa, le dije, yo acepto mi responsabilidad. Pero traigo algo, le digo yo, que Dios ha puesto en mi corazón, le digo yo, que hagamos 3 días de ayuno, pero yo quería meterla a ella, pues, para que ella entendiera quién es Dios, para que ella entendiera a qué Dios yo estaba sirviendo. Y pues su respuesta fue, pues, tú tienes que hacerlo, porque el problema es tuyo, porque porque tú siempre has sido dejado. Yo siempre te digo, cerrar tu carro, y tú nunca me has hecho caso. Pues, bueno, dije yo, para ella ya el ayuno no sirve, pero la voy a hacer aguantar hambre, dije yo. Porque ella después me dijo, sí, está bien, lo voy a hacer contigo, me dijo. Pero dije yo, porque cuando nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que hacerlo de buen corazón, si no, mejor no hagamos nada. Pero yo andaba ya, yo ya estaba firme con lo que yo había hablado con Dios. Pues yo, como tenía otro trabajo, yo le dije a Dios, son mis primeros días de ayuno, yo no sé cómo es que esto es, la verdad no sé cómo esto es, pero yo lo voy a hacer. Y le dije, y mi primer día era un día miércoles. Cuando yo llegué a mi trabajo de restaurante, yo andaba súper mal, yo me sentía que casi me desmayaba. Pero eso que yo tenía, que yo le había prometido a Dios el ayuno. Pero yo le había dicho, si yo no aguanto, voy a comer algo. Y todos me preguntaban si yo estaba enfermo o algo así, pero yo, oliendo la comida y yo con esa hambre, o sea, era difícil para mí. Yo le dije, Señor, no aguanto. Me fui al freezer y me comí una manzana verde, bien recuerdo. Mire, esa manzana verde me dio una fuerza como nunca. Una manzana. Me dio una fuerza que no se imagina. Pues fue el siguiente día que ya era jueves. No le miento, el ayuno lo comencé jueves. Jueves lo comencé el ayuno. De ahí venía viernes y de ahí venía sábado que yo tenía que entregarle. Lo que yo había prometido a Dios. Yo le dije, yo te lo voy a prometer y yo te lo voy a cumplir. Y entonces, bien recuerdo ya el día viernes, porque era bien ocupado, yo le dije, para no ir tan débil como mi primer día, me voy a comer una tortilla, le dije, solo una tortilla y me voy, porque ya era un día viernes que es demasiado ocupado y yo sé el trabajo que hay. Bueno, está bien, me fui. Ya el día sábado sí no comí nada, hasta que le entregara, antes de las 12. Cuando el trabajo terminó como a las 11 y algo, me fui al baño, me hinqué y le dije, yo cumplí con mis 3 días de... Ahora cúmpleme tú. Ajá, ahora vas tú. Ajá. Pues me fui ese día, después que salí de mi trabajo como a la 1:40, salí de la madrugada y estaba cayendo una tormenta como no tiene idea. Yo trabajaba en Stafford, yo vivía aquí en Dumfries. Estaba cayendo una tormenta y me fui, porque lo que yo le había pedido a Dios, porque yo le dije que Él me lo tenía que dar a mí. Oiga bien lo que yo le dije, a mí. Y pues me fui, andaba en los parqueos, buscándolo. Y con la lluvia cayendo, pues casi me doy por vencido, le digo. Eran casi llegando a las 4 de la mañana ya. Y yo en la vuelta. Bueno, le dije a Dios,
me voy, recuerdo bien el camino. No sé si era yo porque casi siento ahora que recuerdo bien la calle, no sé si él me dirigió, qué fue lo que pasó, porque solo recuerdo que perdí el control por la mucha lluvia y allí como que vi, ya sé en qué calle voy. Entonces me hizo que me fuera como por el mall y yo andaba ahí, yo andaba por otras calles, pero me dirigió como por el mall. Ella ya mi última ruta que yo llevaba ya. Y cabal, allí donde está el Walmart, aquí por el Walmart, donde está el mall, sí, recuerdo, está un San allí. Sí. Me hizo meterme allí al parqueo. Ahí estaba el carro. Ahí estaba el carro. Y no tenía nada malo. No tenía nada más. Yo le dije al diablo, él me lo va a dar hasta con interés. Cabal, un cheque le mandaron a mi esposa por daños que decía que daños y esto y lo otro, de $800. ¿Y quién mandó el cheque? La aseguranza. Pues sí. Para que vean, hermano, al Dios que nosotros servimos, ¿no? Al Dios que nosotros servimos no es cualquier Dios. No es Él nos cualquier oye, Dios. hermano. Sí, Él escucha. sí, él escucha. Él no es de Dios No, hecho por hombre. no, A nuestro Dios yo no lo cargo. no. Él me carga Él a me mí. carga a mí. Amén. Porque el débil Sí, soy yo. El así humano es, somos sí. los débiles. No ningún Dios hecho por manos de hombre. Lo hacen tan bonito, hermano, pero no sirven para nada. La No Biblia sirven habla para que son nada, sí. dioses hechos de madera, hechos de yeso, pero que no hablan, que no oyen, que no caminan. Amén. Yo a ese Dios no le quiero servir. Amén. Yo quiero servirle al Dios que hace esos milagros Así es. que le hizo Dios a usted. Ese es el Dios. Por eso en la palabra dice, ¿verdad? El pueblo de Israel dice que le quería servir al Dios de Isaac, de Jacob. ¿Por qué? Al de Israel. ¿Cómo es? Al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, y y de al Dios de Isaac. Ajá. ¿Por qué cree que la generación nueva quería servirle a ese Dios? ¿Por qué? Porque habían visto los milagros que había hecho con ellos. A través de la palabra podemos descubrir lo que ese Dios hace cuando uno, sí, que también necesita un hombre. Dios busca un ser humano. Amén. Amén. Sí. Dios no busca un pedazo No, de palo, pues él tiene no. montañas por todas partes. Si quisiera agarrar Y una ni le va a montaña mandar a un ángel, va a o buscar mandar a un alguien. ángel. Pero Dios quiere que nosotros, para nosotros testificarle, si un ángel viene, usted y yo no le vamos a entender a un ángel, a testificarnos de que él nos encontró el carro. Pero Dios quería que usted mismo lo escuchara, usted mismo lo viera y usted testificara lo que Dios está haciendo o que hizo con usted. Por eso es este programa, conociendo a quién dice, a Jesús. Amén. Él es el que nos hace a nosotros todo para que nuestro Padre Celestial reciba nuestra oración. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que nosotros testifiquemos de las grandezas que Dios hace cuando le servimos de corazón. Amén. 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 Para concluir con este programa, nuestro hermano Manuel, queremos saber si o cómo usted podía motivar a otras personas a hablarles de ese Dios que usted ha conocido. Pues que tengamos un encuentro genuino con Dios. Que no sirvamos a Dios por lo que Él nos puede dar, sino por lo que vamos a tener, la recompensa que nos esperan, cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Y vida eterna. Por eso es que tenemos que meternos con Dios de corazón. Por eso le servimos a Él, porque sabemos que Él no es un Dios de muertos. Amén. Y le servimos, ¿por qué? Porque Él nos hace cosas que para nosotros son imposibles. Él nos ha hecho sanaciones, Él ha hecho todo en nosotros. Y a veces nosotros no le estamos dando lo que Él se merece. ¿Por qué a veces usted me ve gozoso a mí? Porque yo sé lo que Él ha hecho en mi vida. Y yo no... Y lo que yo más siento es la salvación. Claro. De ahí lo demás creo que no. Lo que yo quiero es mi salvación, llegar al cielo. Amén. A donde no haya más sufrimiento ni más dolor. Porque en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener lucha. Pero
Pero confiad, dice, Sí, que sí, yo he vencido al mundo. Entonces eso es lo que yo les puedo decir a las personas, que no tengamos miedo de servir a este Dios, que a pesar de nuestros trabajos, todos trabajamos, que vengamos a la iglesia, que nos sentemos bien en la iglesia, que no vengamos solo a venir a calentar un asiento más, porque de eso están llenas las iglesias. Las iglesias están llenas de personas que solo se vienen a sentar a una iglesia. Y eso no es el evangelio que Dios quiere que sigamos, sino una obediencia en su palabra, que continuemos y que demos testimonios a las personas. Yo sé que a veces es muy difícil hablarle a muchas personas que son bien centradas en su religión, pero ahí va uno cuando le dan un chancecito, ir metiendo esa palabra, que vaya cayendo esa gotita de agua, y algún día esa gotita se va a hacer grande. Amén, hermano, gracias, Dios le bendiga. Y así pues invitamos a cada uno, ¿verdad?, que nos escuchan en esta programación. Hermano, búsquenos a través de Facebook, YouTube, Instagram, en cualquier otro sistema que haya en el mundo, ya lo tenemos. Búsquenos como proclamadores de Cristo. Estamos en la ciudad de Springfield, Virginia. Así es que Dios me los bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Y adelante. Aleluya.